Yo era un marido solo de nombre. Antes de casarme con Eleanor, firmé un contrato matrimonial en el que se estipulaba que todos mis hijos seguirían la familia de su madre en lugar de la mía. El contrato establecía claramente que yo no tenía ningún estatus en el hogar. La única diferencia entre los sirvientes y yo era que tenía que compartir la cama con mi esposa. Cuando los numerosos pretendientes de mi esposa la cortejaban, yo me reía. Cuando mi cuñado Andrew y mi cuñada Marianne me abofeteaban, yo ponía la otra mejilla y les decía, las cosas buenas vienen de dos en dos. Ni siquiera me inmuté cuando mi suegro, el Sr. Hobart Carney, y mi suegra, la Sra. Dolores Carney, me humillaron. En cambio, les mostré lo que significaba ser sumiso. Esa era la vida de un yerno. Bueno, al menos mientras me pagaran. Pero más tarde, de repente me di cuenta de que, sin siquiera quererlo, estaba superando poco a poco a esta familia rica. Cuando volví a casa esa noche, vi a Eleanor y Frances Henderson de pie junto a la entrada. Eleanor era mi esposa, conocida como la mujer más bella de la alta sociedad de Toronto. Como era una mujer hermosa y poderosa, seguía teniendo muchos admiradores incluso después de casarse conmigo. Uno de ellos era Frances, su amor de la infancia. Sus familias eran amigas desde hacía generaciones. Se sabía que él la había amado desde que eran jóvenes, pero ella nunca le correspondió. Al menos, eso era lo que yo creía. Desde nuestra boda, Eleanor y Frances habían mantenido un estrecho contacto. Y ahora, al mirarlos, algo me extrañaba. Me hizo darme cuenta de algo que nunca había pensado antes. Eleanor tenía el pelo suelto y los tirantes del camisón se le habían deslizado por los hombros, por no hablar de que tenía la cara sonrojada. Solo podía imaginarlo, que habían estado haciendo antes de que mi llegada los interrumpiera. Si lo hubiera sabido, habría vuelto más tarde. Eleanor parecía nerviosa. Ni siquiera me miró. Francis, por el contrario, me miró con ira y apretó los dientes. Has vuelto en mal momento. Sonreí y le tendí la mano mientras le decía, pues paga, la regla habitual. Son $100,000 por minuto. Esa era la regla que había establecido. No era la primera vez que llegaba a casa en el momento equivocado. Cada vez, Francis me exigía que me fuera y Eleanor nunca se oponía. Así que empecé a cobrarle $100,000 por minuto. Aunque Francis nunca me pagó el millón que pretendía, solía entregarme entre $300,000 y $500,000 antes de marcharse. Pero siempre me sentía un poco mal por Eleanor. Yo podía aguantar al menos media hora, mientras que Frances apenas llegaba a los 3 o 5 minutos. Francis frunció el ceño, pero resopló y se dio la vuelta para marcharse. Suspiré. Esta noche no habría dinero. Entonces, en la puerta, Francis se detuvo de repente. Dime tu precio. ¿Cuánto por el divorcio? Me animé por un segundo, pero rápidamente me obligué a parecer decepcionado mientras le respondía. Cuando me casé con Eleanor, firmé un contrato por el que me vendía por $400,000. Si rompo el contrato, debo $10,000 millones en penalizaciones. ¿Estás dispuesto a pagar tanto dinero por mí? Francis se quedó paralizado. Sus ojos se posaron en Eleanor. Eleanor suspiró, asintió con la cabeza y no dijo nada. Poco después, Francis se marchó. Esto no era un cuento de hadas. No todo el mundo tenía $10,000 millones para gastar. Cerré la puerta. Me volví hacia Eleanor con una sonrisa y le pregunté, cariño, ¿quieres que duerma contigo esta noche? Si no, me quedaré en el estudio. Eleanor me miró fijamente durante un largo rato antes de darse la vuelta y marcharse. Mi mujer era una mujer realmente hermosa. Tenía casi 30 años, pero aún conservaba un rostro juvenil. Sin embargo, su cuerpo tenía las curvas increíbles de una mujer madura que la hacían elegante. Me cambié de zapatos y estaba a punto de dirigirme al estudio cuando me di cuenta de que Eleanor se había detenido en las escaleras. ¿Qué pasa?, le pregunté. Ella dudó antes de hablar. Intentó forzarme. Me resistí. No es lo que piensas. Me quedé atónito. Era la primera vez que me daba una explicación. Pero, ¿era necesario? Arqueé una ceja y le dije, antes de casarnos, me dijiste que no me metiera en tu vida privada, así que no tienes que darme ninguna explicación. Eleanor se puso tensa. Luego soltó una risa amarga. Finalmente, dijo con desdén, olvídate del estudio. Duerme conmigo esta noche. Como la señorita Carney me había pedido que la acompañara, no tuve más remedio que obedecer. Seguí a Eleanor al dormitorio. Se dirigió al armario, abrió la puerta y señaló los sensuales camisones que había dentro. ¿Cuál te gusta?, me preguntó. Sonreí y le respondí, me da igual cualquiera. Entonces, hagámoslo, señaló la cama, indicándome que me tumbase. Negué con la cabeza, rechazándola y diciendo, puedo dormir contigo, pero no quiero hacer eso contigo. Además, deberías darte una ducha primero. Eleanor se quedó paralizada.
por un momento antes de señalar la puerta y gritar enfadada. «Fuera», suspiré, tratando de explicárselo discutiendo. «Lo acordamos hace mucho tiempo. Yo no me meto en tu vida privada, pero ducharse es una cuestión de respeto básico». Eleanor apretó los puños y dijo enfadada. «He dicho que te vayas». Me acerqué a la puerta, pero me volví con una sonrisa y le dije, «En realidad, no tienes que ducharte, pero en ese caso, tendrás que pagar más». Van, me tiró el teléfono. Reaccioné rápidamente cerrando la puerta, pero tenía que admitir que las mujeres eran realmente aterradoras. De vuelta en el estudio, encendí el ordenador y empecé una videoconferencia. «Alex, ve mañana al Club 27. He finalizado el proyecto de ampliación allí». Y Blake. El sistema de protección contra incendios de Vancouver no cumple con la normativa. Ya se han encargado los materiales, pero tienes que encargarte de las negociaciones. Carter. He recibido un gran pedido de importación y exportación de Frances. El beneficio por viaje es de $10 millones y puedo hacer una docena de viajes. Encárgate tú. Una vez terminada la reunión, pasé a otra sala y continué con otra reunión. Antes de darme cuenta, eran más de la 1 de la madrugada, pero había cerrado varios acuerdos importantes. La mayoría de los proyectos que tenía entre manos procedían, en realidad, de los pretendientes de Eleanor. Sorprendentemente, muchos de ellos procedían especialmente de Frances. Le había convencido de que nunca había tocado a Eleanor y, a cambio, me había dado negocios. Pensaba que era una forma de mantenerme satisfecho. Pero, y la verdad, tanto Eleanor como yo éramos muy jóvenes. Ella era despampanante y yo tampoco estaba tan mal. Así que era imposible que no pasara nada entre nosotros viviendo bajo el mismo techo. Se podría decir que, de los 7 días de la semana, al menos 4 o 5 estaban llenos de batallas. A la mañana siguiente, me levanté para preparar el desayuno. Aunque teníamos un chef, Eleanor insistía en que yo cocinara para ella todos los días. Como de costumbre, le preparé poutine. «Esta noche hay una fiesta en nuestra antigua mansión de Forest Hill South. ¿Tienes tiempo?», me preguntó Eleanor mientras comía. Asentí sin dudarlo y le respondí, aunque no lo tuviera, iría de todos modos. ¿Por qué? Porque la fiesta de cóctel de la familia Carney era un evento importante para hacer contactos. Solo un tonto se lo perdería. Y la hostilidad que me mostraban mi suegro, mi suegra, mi cuñado y mi cuñada, no me importaba. Por no mencionar que ya era conocido en Toronto como el cornudo de la ciudad. ¿Qué más podían decir? Eleanor dejó los cubiertos y frunció sus cejas perfectamente dibujadas. «¿Vas a ayudarme a alejar a los pretendientes o lo harás por ti?», respondí con tono pragmático. «Los pretendientes solo demuestran lo atractiva que es mi esposa. ¿Por qué iba a impedírselo?». El rostro de Eleanor se volvió frío. Se levantó. «No voy a comer más», suspiré, sintiéndome mal por dejar sin terminar la poutine. Al final, me senté y me la terminé yo solo. Esa noche, Eleanor y yo llegamos a la antigua mansión de la familia Carney en Forest Hill South. En cuanto llegamos, pude ver que el enorme aparcamiento ya estaba lleno de coches de lujo. Salí, di la vuelta para abrir la puerta de Eleanor y le ofrecí mi brazo. Ella lo tomó y, mientras entrábamos, me susurró: «Esta noche será diferente. Espero que me ayudes cuando lo necesite». Asentí con la cabeza y le dije: «No te preocupes. No te avergonzaré». Eleanor me lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. No pude evitar pensar en algo. ¿Por qué seguía siendo infeliz? ¿No era esto exactamente lo que quería? En cuanto entramos, mi cuñado Andrew se abalanzó sobre nosotros. Me lanzó una mirada furiosa antes de volverse hacia Eleanor y gritarle: «Quita tus manos de ese hombre inútil». Para mi sorpresa, Eleanor no soltó mi brazo ni dejó de caminar. En cambio, hizo algo impactante. Me empujó hacia adelante. Andrew, sin embargo, me agarró, apretando los dientes. «Esta noche es importante para la familia Carney. No la estropees». Sonreí y asentí, sin oponer resistencia. Para mí, la familia Carney eran personas a las que tenía que obedecer. Al fin y al cabo, yo no era más que un empleado. Por lo tanto, tenía sentido que escuchara a cualquier miembro de la familia Carney. Lo que vi ante mí era algo que no esperaba de una fiesta de cóctel de la familia Carney. En el vestíbulo de la mansión, la música clásica flotaba en el aire como una melodía celestial. Los invitados de élite ya estaban inmersos en la conversación, mientras sus copas se llenaban con el mejor champán. Como siempre, Eleanor y yo llamamos la atención nada más llegar. Al fin y al cabo, yo era conocido como el chiste andante de la élite de Toronto. Donde quiera que iba, la gente se burlaba de mí. No se limitaban a burlarse sutilmente. Más bien, me humillaban públicamente. «El rey cornudo de Toronto ha vuelto», se rió alguien. «Matthew, he oído que Frances estuvo ayer en tu casa. ¿Cuánto has ganado esta vez?», preguntó otro con una sonrisa burlona. Por supuesto, se referían a mi infame trato de $100,000
dólares por minuto. Mantuve la sonrisa mientras les respondía con calma. Mi mujer no se encontraba bien, así que no gané nada. En ese momento, sentí un pellizco en el brazo. Era Eleanor, sin duda. Me susurró al oído con voz baja y fría. Mírate, Matthew, qué humilde. Cuanto más te comportas así, más me ven todos como una puta. La miré y le respondí. ¿No quieres mantener una buena relación con el señor Henderson? Eleanor bajó la mirada y no dijo nada. No pude evitar suspirar para mis adentros. ¿Por qué Eleanor discutía conmigo por eso? Además, podía quedarse en su asiento, como la mujer más guapa sin intentar demostrar nada. Después de unas cuantas rondas más de burlas por parte de los invitados, Eleanor y yo nos sentamos en un rincón. Ella se sentó en el sofá, mirando al vacío, mientras yo me quedaba de pie cerca, esperando. ¿Esperando qué? A que sus pretendientes se acercaran a nosotros. Por supuesto, oficialmente, yo estaba allí para mantenerlos a raya. En realidad, aprovechaba la oportunidad para charlar, negociar beneficios y establecer contactos. Eso era lo más importante para mí. Ha llegado el Sr. Powell. Divisé a un hombre calvo de mediana edad, que se acercaba e inmediatamente me acerqué para saludarlo. Era Robert Powell, el rey de la joyería de Toronto. Habíamos trabajado juntos muchas veces. Yo introducía joyas de contrabando, a través de mis rutas de importación y exportación, mientras que él se encargaba de las ventas. Entre los muchos pretendientes de Eleanor, él era el más viejo y el más persistente. Cada vez que nos veíamos, se arrodillaba dramáticamente y le confesaba su amor. Incluso Eleanor se había vuelto insensible a sus payasadas. Esperando otra gran confesión, me preparé para lo peor. Los curiosos hicieron lo mismo, ansiosos por ver el espectáculo. Pero, para mi sorpresa, Robert me agarró de la mano y me dijo, Sr. Jackson, he intentado reunirme con usted en privado muchas veces, pero siempre está ocupado. Ahora que por fin lo he encontrado, debo darle las gracias en persona por lo que ha hecho por mí. Dudé, pero de repente recordé a qué se refería. Sr. Powell, somos viejos amigos. Nos ayudamos mutuamente. No hay necesidad de agradecimientos. Robert negó con la cabeza con firmeza y dijo, mi familia tuvo problemas en el extranjero. Incluso contacté con la embajada, pero no sirvió de nada. Usted lo resolvió con una sola llamada. Tengo que darle las gracias como es debido. Dicho esto, sacó un montón de documentos de su maletín. Sr. Jackson, esto es el 15% de las acciones de mi cadena de joyerías. Powell Jewels. Solo tiene que firmar y son suyas. La sala se quedó en silencio. Se oyeron exclamaciones entre la multitud. Ya era bastante impactante que yo hubiera resuelto una crisis internacional, pero la cadena de joyerías de Robert era un imperio nacional. Ese 15% de las acciones era una fortuna. Incluso Eleanor se volvió hacia mí con una expresión de sorpresa poco habitual. En ese momento, Andrew dio un paso al frente. Matthew, acéptalo si el Sr. Powell te lo ofrece, dijo con tono frío, entrecerrando los ojos. Pero no olvides nunca una cosa. Lo que es tuyo pertenece a la familia Carney. Al principio, todos se quedaron atónitos, pero luego estallaron en carcajadas. Apuesto a que solo ha utilizado los contactos de la familia Carney. El Sr. Powell probablemente cree que es alguien importante. Se burló a alguien. ¿Qué poder puede tener un hombre débil? ¿Que se ha casado con alguien de esta familia? Sigue fingiendo. Actúa como si él y el Sr. Powell fueran viejos amigos. Es repugnante. Las personas que estaban acostumbradas a humillarme nunca perdían una oportunidad. Francis se acercó con expresión fría. Matthew, deberías estar agradecido. Todo lo que tienes te lo ha dado Eleanor. No estarás pensando en quedártelo todo para ti, ¿verdad? Mi suegro llegó a continuación. Primero saludó con la cabeza a Robert y luego se volvió hacia mí y dijo, Matthew, eres el yerno de la familia Carney. Por lo tanto, aunque seas un hombre, perteneces a la familia Carney. Todo lo que tienes nos pertenece. ¿Lo entiendes? La señora Carney asintió con la cabeza y añadió, así es. Ni siquiera trajiste dote cuando te casaste con esta familia. Considera esto tu dote. Los miré con atención, pero de repente me entraron ganas de reír. La razón era que lo veía claramente. Su codicia. Una familia que se enorgullecía de ser rica y poderosa ahora se peleaba descaradamente por las acciones de Robert. Eso solo demostraba lo valiosas que eran en realidad. Sonreí mientras les respondía. Pueden tratarme como a un perro, pero no pueden robarme mi dinero. Me convertí en yerno por dinero. Si se lo devuelvo, ¿no se echaría por tierra todo el propósito? Francis me miró con ira y dijo con sarcasmo, pero no lo olvides, Matthew, si no fuera por Eleanor, no habrías conocido al Sr. Powell. Asentí y dije, es cierto, pero cuando me casé con Eleanor, lo dejé claro, ella me necesitaba como marido para escapar de un matrimonio
que no quería y yo necesitaba su dinero y sus contactos. Ese era nuestro trato. Esas conexiones formaban parte del trato. Son mías por derecho. No, la lógica era sólida, así que les costó rebatirlo. Francis se quedó en silencio durante un largo rato antes de decir: yo te di tu negocio de importación y exportación. Te presenté a las personas adecuadas. Utilizaste mis contactos para ayudar al SR. Powell, no quiero las acciones. Dáselas a Eleanor. Negué con la cabeza y le dije con firmeza: no tergiversemos las cosas. SR. Henderson, usted me presentó a algunos gánsteres locales, pero las personas que ayudaron al SR. Powell, eso no tiene nada que ver con usted. Francis soltó una risa burlona y dijo: sé de quién estás hablando. Es el director general de O'Connell Security Corporation, ¿verdad? Yo fui quien lo invitó. Tenemos una excelente relación. Ayudó a la familia del SR. Pagó por mí. Arqueé una ceja y pregunté: ¿está aquí esta noche? Francis sonrió con aire burlón y me preguntó a su vez: ¿qué? ¿Ahora tienes miedo? Negué con la cabeza y respondí a su pregunta: oh, no, en absoluto. Es solo que, lo de O'Connell Security Corporation, en realidad yo soy el verdadero director general entre bastidores. Si ha vuelto, ¿por qué no me ha avisado? La sala estalló en carcajadas. ¿En serio? No te pases con las alabanzas. Estamos hablando de la O'Connell Security Corporation. Es la empresa de seguridad más importante de Vancouver. Si quieres montar un negocio de importación y exportación allí, necesitas su protección. La mitad de las personas que están en esta sala dependen del SR. O'Connell para sobrevivir. Si de verdad eres el director general del SR. O'Connell, me comeré mi zapato aquí y ahora. Se rió Andrew. El SR. Carney regañó a los hombres con enfado. Basta, Matthew, deja de hacer el ridículo. La SRA. Carney se burló con disgusto mientras gritaba: fuera, y no vuelvas a la casa de la familia. Eres una vergüenza. En ese momento, llegó mi cuñada, Marianne. Me lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Nunca entendí por qué era tan hostil conmigo. Después de todo, yo la había salvado. Sin mí, Marianne habría sufrido abusos desde hacía mucho tiempo. Pero entonces ocurrió algo impactante. Eleanor habló de repente con un tono tranquilo pero firme. Yo creo a mi marido. Todos, incluido yo, la miraron con incredulidad. Frances apretó los dientes y respondió discutiendo con ella. Eleanor, ¿acabas de llamarlo tu marido delante de mí? ¿Me estás dando una bofetada? ¿A la familia Carney no le importa sobrevivir a esta crisis? ¿Crisis? ¿La familia Carney estaba en problemas? Miré a Eleanor, pero ella permaneció tranquila. Simplemente me sonrió. En ese momento, un grupo de personas entró en la habitación. A la cabeza iba un hombre alto, de hombros anchos y rostro fuerte y anguloso. Su presencia irradiaba poder y dominio. Era Philip O'Connell, más conocido como el SR. O'Connell, de O'Connell Security Corporation. SR. O'Connell. Frances se apresuró a acercarse y todos los demás le siguieron. Mi suegro y mi suegra corrían incluso más rápido que esas parejas de ancianos, que a menudo se pelean por los huevos en las ofertas del supermercado. Francis se inclinó profundamente y dijo: SR. O'Connell, si hubiera sabido que iba a venir, habría ido a recogerle personalmente. El SR. O'Connell apenas le prestó atención. Simplemente se sentó en el sofá, en silencio. El SR. Carney sonrió desesperadamente mientras intentaba adular al SR. O'Connell diciendo: SR. O'Connell, ¿la supervivencia de nuestra familia depende de usted? Andrew intervino, inclinándose y añadiendo: sí, señor. Si deja de proteger a la nueva empresa de importación y exportación, la familia Carney tendrá la oportunidad de recuperarse. Usted también se beneficiará. La señora Carney empujó de repente a Marianne hacia adelante y dijo sin pudor: señor O'Connell, esta es mi hija menor. Si la necesita, está a su disposición. Marianne parecía querer desaparecer. El señor O'Connell sonrió con aire burlón, pero no dijo nada. La señora Carney, pensando que no estaba satisfecho, agarró a Eleanor y dijo: o quizá mi hija mayor, está casada, pero ya sabe, tiene mucha experiencia. El rostro del señor O'Connell palideció al instante. Ni siquiera se atrevía a mirar a Eleanor. Por otro lado, mi esposa permaneció serena. Simplemente se volvió hacia mí, como esperando que interviniera. Una vez más, no pude evitar suspirar. Esa familia era realmente repugnante. Trataban a sus hijas como moneda de cambio. Francis aprovechó la oportunidad para hablar con el SR. O'Connell y le dijo: SR. O'Connell, siento algo por Eleanor, pero si usted la quiere, yo me aparto. El SR. O'Connell me lanzó una mirada rápida e incierta. Francis se dio cuenta e inmediatamente me hizo señas para que me acercara, diciendo burlonamente: Matthew, ven aquí, tú sigues siendo su marido, al menos en papel. Pídele al señor O'Connell que acepte a Eleanor.
Me eché a reír. Un marido suplicando a otro que se quedara con su mujer. Frances realmente pensaba en todo. Di un paso adelante, pero antes de que pudiera hablar, Francis me dio una patada en la rodilla. Me pilló desprevenido y caí al suelo, aterrizando con una rodilla delante del Sr. O'Connell. Después, Frances me empujó la cabeza hacia abajo. Suplícale. Inclínate y suplica al Sr. O'Connell. Andrew también me agarró la cabeza, obligándome a bajar aún más. Mi frente casi tocaba el suelo. En el momento en que me di cuenta de lo que estaba pasando, exploté. Me puse de pie de un salto y les di una bofetada a ambos. Cayeron al suelo. Al instante, sus guardaespaldas dudaron un momento y, luego se abalanzaron sobre mí. Reaccioné moviéndome rápidamente mientras golpeaba. Daba codazos y golpeaba a esos hombres. Con unos pocos movimientos de jiu-jitsu brasileño, los dejé a todos en el suelo. Poco después, la sala quedó sumida en un silencio atónito. Al fin y al cabo, nadie esperaba que yo, el hombre al que solían burlarse, fuera tan fuerte. Me ajusté los puños del traje y miré a su alrededor, a sus caras de shock. Y así, sin más, volví a ser la mayor amenaza de la sala. Cuando Eleanor me miró, había una luz en sus ojos. Eso me hizo pensar en algo. ¿Acaso había disfrutado viéndome pelear? Esa mirada me trajo recuerdos. Cuando ella estudiaba en el extranjero, yo era su guardaespaldas. Todavía recuerdo cuando una vez me preguntó si era bueno. ¿Cuál fue mi respuesta? Mientras tenga suficiente dinero, me aseguraré de que estés bien protegida. Durante 4 años la protegí. Luego, antes de regresar a Canadá, me pidió que me casara con ella. Acepté su petición. No fue por amor, sino porque quería ganar dinero, y sabía por qué me había elegido. Ella entendía que yo no me dejaría llevar por las emociones ni se interpondría en su camino. Esas eran razones suficientes para que ella quisiera estar conmigo. En cuanto a los sentimientos entre nosotros, quizá había algo. Al fin y al cabo, ambos habíamos estado casados durante años. Como mínimo, teníamos una profunda conexión en la cama, pero yo era un hombre de palabra. Si ella me había pedido que no me metiera en su vida privada, no lo haría. Sin embargo, ahora me daba cuenta de algo. Parecía que quizá lo había malinterpretado. Todo, antes de que pudiera darle vueltas. Frances ya se había puesto en pie. Se tambaleó hasta el señor O'Connell y gritó: «Señor O'Connell, mátelo por mí, le pagaré». Andrew también corrió hacia allí y añadió: «Sí, mate a Matthew, yo también le pagaré, y podrá quedarse con Eleanor y Marianne». Marianne seguía sin dar señales de vida, como si hubiera renunciado por completo a todo. Eleanor, sin embargo, era diferente. Seguía mirándome, con los ojos brillantes como diamantes. Y entonces, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. De alguna manera, mi instinto me decía que quería que la protegiera. Antes de entrar en la vieja mansión, Eleanor me había dicho que la ayudara cuando lo necesitara. En ese momento, pensé que se refería a que debía mantenerme alejado de Frances cuando ella estuviera con él. Pero ahora, parecía que no era eso en absoluto. Negué con la cabeza. Divertido. Y me volví hacia el señor O'Connell, preguntándole: ¿te atreves a pegarme? El señor O'Connell se puso inmediatamente de pie. Una sonrisa burlona cruzó sus rasgos afilados mientras respondía respetuosamente: ¿de qué está hablando? ¿Cómo me atrevería a pegarle? Sr. Jackson. La sala quedó en silencio. Francis abrió los ojos con incredulidad y dijo: Sr. O'Connell, ¿se equivoca? Matthew no es más que el humilde marido de la familia Carney. No es más que un cornudo, aunque supiera pelear. Nunca sería rival para usted. Andrew intervino rápidamente, añadiendo: así es, Sr. O'Connell, usted es un hombre poderoso. No tiene por qué ser educado con él. Es peor que un perro. Puede golpearlo, incluso matarlo. A la familia Carney no le importará. El Sr. Carney dio un paso adelante, inclinándose ligeramente mientras le decía al Sr. O'Connell: Sr. O'Connell, estos jóvenes tienen razón. Matthew no es más que una hormiga. Su vida y su muerte están en mis manos. Por favor, adelante. La S.R.A. Carney gritó en señal de acuerdo. Mátelo. Se atrevió a ponerle la mano encima a mi hijo. Tiene que morir. Miré al S.R. O'Connell y sonreí, pidiéndole que respondiera. Y bien, vamos. Golpéame hasta matarme. El S.R. O'Connell se rió entre dientes y agitó una mano, diciendo en tono respetuoso: S.R. Jackson, si vuelve a decir eso, puede que me suicide. Luego se volvió hacia Frances y los demás. Sus ojos se oscurecieron mientras los miraba con ira. Así comenzó el espectáculo. Escuchad bien, todos vosotros. El Sr. Matthew Jackson es el verdadero director general de O'Connell Security Corporation. En cuanto el Sr. O'Connell hizo el anuncio, la sala se sumió en el caos. El pánico se extendió como la pólvora. Todos los presentes en la sala se habían burlado de mí en algún momento.
Algunos disfrutaban humillándome. Si me veían, me insultaban solo por diversión. Así que era fácil imaginar el arrepentimiento en sus rostros tras las palabras del Sr. O'Connell. Pero me importaba, ni lo más mínimo. Veía sus insultos como entretenimiento, algo que necesitaban para hacer más interesantes sus aburridas vidas. A cambio, yo los utilizaba cuando era necesario. No era más que un intercambio justo. Para mí, la dignidad era un pequeño precio a pagar por el dinero. El dinero siempre había sido mi prioridad. Después de todo, me abandonaron al nacer y me recogió una agencia de bienestar social extranjera. Pasé de unas manos a otras y tuve muchos supuestos tutores. No fue hasta que un anciano blanco finalmente me acogió cuando empecé a ver cómo el dinero podía realmente cambiarte la vida. El anciano que me adoptó, Jonathan Jackson, acabó falleciendo. Por desgracia, era pobre, así que no tenía estudios ni contactos. Lo único que tenía eran mis puños para sobrevivir. Desde entonces, me ganaba la vida en el extranjero luchando por salir adelante. Mi vida era dura antes de casarme con Eleanor. Esa era la verdad. La gente podía decir que había vivido en la miseria desde niño. Esa era la razón por la que estaba obsesionado con el dinero. Sonreí a las personas que tenía delante y les dije, tranquilos, sé que me han humillado innumerables veces, pero también me han ayudado de alguna manera. No me importa. Al principio parecían escépticos, pero poco a poco el alivio se apoderó de sus rostros. Entonces me volví hacia Frances y le dije, Sr. Henderson, en realidad debería darle las gracias. Su rostro palideció al instante. Usted fue quien me dio los pedidos de importación y exportación. Gracias a eso, me di cuenta de que la industria necesitaba desesperadamente seguridad. Así que hice que mis hombres, como el Sr. O'Connell, crearan una empresa de seguridad. Francis parecía a punto de desmayarse, pero cuando escuchó mis palabras, exhaló aliviado. Por desgracia para él, fue demasiado pronto. Mi expresión se ensombreció cuando le dije, pero déjeme dejar una cosa clara. Puede tratarme como a un perro si quiere, pero no puede robarme mi dinero. Mi empresa de seguridad fue la que salvó a la familia del Sr. Powell, lo que significa que su recompensa me pertenece. ¿Cómo te atreves a quitármelo? El alivio de Frances se desvaneció, cayó de rodillas, temblando. Matthew, no, quiero decir, Sr. Jackson, te lo juro, no tenía ni idea. Si hubiera sabido quién eras en realidad, nunca te habría robado. Si lo hubiera sabido, tampoco me habría atrevido a quitarte a Eleanor. Negué con la cabeza mientras le decía con firmeza. Ya te lo he dicho, Eleanor y yo solo estamos casados en papel. No me importa su vida personal. Pero mi dinero, me incliné ligeramente. En cuanto al dinero, no puedes quitármelo. ¿Lo entiendes, señor Henderson? Francis parpadeó incrédulo, pero rápidamente asintió y dijo, lo entiendo, señor Jackson. No voy a discutir. Sé que le encanta el dinero. Se lo pagaré. Sonreí, satisfecho. Bien, a partir de ahora, todos los pedidos de importación y exportación de la familia Henderson me pertenecen. Tenemos un trato. Su rostro se contorsionó por el pánico mientras intentaba argumentar. Si te lo entrego todo, la familia Henderson irá a la quiebra. Hice un gesto con la mano para que se callara, tratando de razonar con él. No, te dejaré el 10% de los beneficios que obtenga. De lo contrario, te garantizo que tus envíos nunca saldrán del puerto. ¿Queda claro? No se oyó nada más que el silencio de Francisco. Entonces, con los labios temblorosos, dijo, de acuerdo, acepto. En ese momento, ocurrió algo inesperado. El Sr. Carney, su esposa y Andrew se arrodillaron ante mí. La voz del Sr. Carney temblaba mientras me suplicaba. Matthew, te hemos tratado muy mal, pero por favor, ayuda a la familia Carney. Si lo haces, por fin te aceptaremos como uno de los nuestros. Casi me echo a reír. Los prefería cuando eran arrogantes. Al menos así podía manipularlos en mi propio beneficio. Ahora, con su actitud humilde, querían algo de mí. Me tomé mi tiempo para considerar su petición antes de responder. Entonces, la nueva empresa de importación y exportación que acabas de mencionar, ahora es mía. ¿Y me estás pidiendo que me sacrifique para ayudarte? Incliné la cabeza mientras le decía al Sr. Carney sin rodeos. Padre, eso suena mucho a robarme mi dinero. El Sr. Carney se quedó desolado. Parecía completamente derrotado. Entonces, la voz de Eleanor resonó. Marido, no hay necesidad de ayudarlos. Quiero verlos arruinados. Marianne soltó un bostezo aburrido y añadió. Sí, cuñado, dejemos que se hundan, dejemos que mueran. Arqueé una ceja. ¿Qué estaba pasando allí? Lancé una mirada al Sr. O'Connell, quien inmediatamente dio un paso al frente y ordenó a todos que se marcharan. Una vez que la habitación quedó despejada, conduje a Eleanor y Marianne al estudio de la antigua mansión. Después, les serví té, tal y como solía hacer, y me senté frente a ellas.
mi querida esposa, dije, observándola con atención. Ahora mismo no te entiendo. ¿Te importaría darme una explicación? Eleanor me miró fijamente, pensativa. Luego, me quitó la taza de té de las manos y suspiró. Te contraté como guardaespaldas porque me acosaba un gángster. Tú me salvaste. Eleanor se secó las lágrimas y dijo en voz baja. Todas las chicas de esa edad sueñan con que un héroe las salve. Matthew, tú eras mi héroe, y además eras guapo. Así que me gustaste desde el primer momento. Sonrió levemente, con los ojos nublados por la emoción. Después, dijo, me protegiste durante 4 años. Estuvimos juntos día y noche. No podía dejar que nadie más entrara en mi corazón. La miré, atónito. Luego me gradué y mi familia me concertó un matrimonio. Era con Frances. Apreté las manos al oír su nombre, pero me quedé callado. Eleanor continuó, antes de conocerte, mis padres me habían lavado el cerebro para que creyera que debía sacrificarlo todo por la familia Carney. Así que pensé que me casaría con quien ellos eligieran sin cuestionar nada. Su mirada se encontró con la mía, inquebrantable, mientras hablaba. Pero después de conocerte, no podía imaginarme con nadie más. Las lágrimas corrían por su rostro. No pude evitar quedarme atónito. No. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Le pregunté a ella. Eleanor me lanzó una mirada fulminante mientras respondía a mi pregunta. Te lo dije muchas veces, pero nunca me tomaste en serio. Siempre decías que hablar de sentimientos era una pérdida de tiempo. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Lo que decía era cierto, pero nunca pensé que sintiera algo real por mí. No tenía otra opción que encontrar una forma de que aceptaras casarte conmigo. Maldita sí. ¿Por qué me hacía esto, Eleanor? Esperaba que nunca me hiciera esto. Al fin y al cabo, yo solo estaba allí para ganar dinero, no para enredarme en emociones complicadas, como el amor. Eleanor suspiró al ver mi expresión atónita. Piénsalo, si realmente fuera una mujer fácil y superficial, ¿por qué nuestra noche de bodas fue mi primera vez? ¿Y si solo me casé contigo para escapar de Frances? ¿Por qué era yo siempre la que daba el primer paso? Me miró directamente a los ojos y me di cuenta de que no tenía respuesta para sus preguntas. Eres muy bueno ignorando las cosas. Siempre soy yo la que da el primer paso, pero tú sigues pidiéndome dinero cada vez. Y hasta te atreves a decir que la segunda ronda es a mitad de precio. ¿En serio? ¿Qué demonios? Por primera vez en su vida, Eleanor soltó un taco. Suspiré y me froté la sien. Eleanor, ya me conoces. Soy lento con las emociones. Si no me lo dices claro, no lo entiendo. Tengo la cabeza llena de dinero y, además, solo decir su nombre me dejó un mal sabor de boca. Eleanor se burló con desdén y dijo, él quería estar cerca, pero yo le daba una paliza cada vez. Parpadeé sorprendida y respondí, espera, ¿qué? Ella cruzó los brazos y me preguntó, ¿por qué crees que siempre se marchaba en menos de 5 minutos? Oh, ahora lo entendía. Todo tenía sentido. De repente, me sentí mucho mejor, pero seguí murmurando entre dientes. Deberías haberle pegado más. $100,000 por minuto. Oh, vete al cuerno. Eleanor levantó una mano como si fuera a pegarme, pero acabó riéndose. Sacudió la cabeza con impotencia y preguntó, está bien, mejor dímelo ahora. ¿Cómo piensas tratarme a partir de ahora? Me rasqué la cabeza y respondí con sinceridad. Te trataré tan importante como al dinero. Eleanor se quedó boquiabierta y luego se echó a reír. Me conocía demasiado bien. Si le decía que era tan importante como el dinero, eso ya era la máxima expresión de afecto que podía mostrar. Pero mi mente se desvió hacia otra cosa. Aunque tus padres y tu hermano son personas horribles, no puedo evitar darme cuenta de que Marianne y tú queréis que se vayan. La expresión de Eleanor se ensombreció cuando me dijo, para controlar a Marianne, le daban todo tipo de sustancias. Me quedé rígido al oír lo que acababa de decir. Como había crecido en un barrio caótico en el extranjero, sabía exactamente a qué se refería, pero nunca habría esperado que la familia Carney cayera tan bajo. Todo porque querían que se casara con un hombre que ella no quería. Continuó Eleanor con ira, apretando los dientes. Mis dedos tamborileaban sobre la mesa mientras pensaba en algo. Piénsalo bien. Si de verdad quieres que se vayan, se lo encargaré al SR, o con él. Antes de que Eleanor pudiera decir nada, Marianne soltó una risa enloquecida y respondió exasperada. Si me ayudas a deshacerme de ellos, serás mía. Sin más preámbulos, Eleanor le dio un golpe en la cabeza a Marianne y reprendió a su hermana pequeña. Sé razonable. ¿Quieres? ¿Cómo puedes decir locuras como esas? Marianne se frotó la cabeza con pesar y se quedó en silencio. Al final, ya había tomado mi propia decisión. Hice que el SR, Carney, su esposa y Andrew se fueran al extranjero, con el pretexto de una investigación comercial. Y así, sin más, desaparecieron, con ellos fuera, todo lo que pertenecía a la familia. Carney quedó en manos de Eleanor y Marianne.
La familia Carney prosperó sin esas personas. Todo parecía ir bien, al menos, por ahora.